El día 2 de noviembre de 2018, el alguacil Chitwood del departamento de sheriff del condado de Volusia recibió una llamada de rutina. Un joven se comunicó con el departamento para denunciar que había sido víctima de un robo. El joven contó que acababa de volver a casa y que había encontrado todo absolutamente desorganizado y había innumerables objetos de valor que habían sido robados. Cuando el alguacil le preguntó al joven dónde se encontraban sus padres, el pequeño, identificado como Gregory Logan Ramos, informó al oficial que en ese momento se encontraba en el trabajo y que no había podido comunicarse con ella, razón por la cual decidió llamar al departamento de la policía él mismo. Un rato después, el alguacil Mike Chitwood llegó a la escena del crimen. El chico permanecía en la casa y una vez llegaron los oficiales les mostró cómo la casa había quedado patas arriba después del robo. Chitwood y otros oficiales empezaron a realizar las investigaciones necesarias para tratar de encontrar pistas sobre el culpable. Los oficiales se percataron de que evidentemente habían varios objetos de valor que habían sido robados. Entre ellos se encontraban una PlayStation 4, varias joyas, televisores y un rifle. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la escena del crimen, notaron inmediatamente que en la casa había un auto parqueado, por lo que asumieron que la madre ya había llegado a casa, pero Ramos insistió que no había logrado comunicarse con ella. Chitwood era un tipo perspicaz y sabía que cualquier persona con automóvil lo utiliza para ir al trabajo a menos de que tenga algún defecto. Por ello preguntó a Ramos si el carro estaba en óptimas condiciones, a lo que éste asintió. Desde este momento, las dudas del oficial se agudizaron y tantos años como oficial le decían que evidentemente había algo que no le estaban contando. El chico se veía totalmente calmado pese a la adversa situación que estaba viviendo y no trataba tampoco de comunicarse con su madre, como haría cualquier otro joven. Las horas pasaban y la madre, que el propio Ramos informó que era el único familiar con el que vivía, seguía sin aparecer. Había varias cosas en toda la historia que no encajaban, así que los investigadores averiguaron cuál era la empresa para la que trabajaba la madre y lograron contacto. La respuesta que recibieron fue que Gail Clevinger ese día no se había presentado al trabajo y que en todo el día no habían podido contactarse con ella. El oficial Chitwood fue informado de ello y sabía que tenía que realizarle un interrogatorio al joven de 15 años que había reportado el crimen. Luego de algunos minutos, Chitwood extrajo la información que necesitaba. Gregory Logan Ramos afirmó haber asesinado a su madre en horas de la madrugada. Gregory vivía junto a su madre y su padrastro. Su madre, Gail Clevinger, había estado casada con el padre de Gregory, pero el hombre que en sus inicios la había conquistado con grandes detalles e innumerables muestras de afecto, después de un tiempo se convirtió en un monstruo que la agredía constantemente. Por esa razón se separaron y ella quedó con la custodia de su hijo, con quien, aunque parezca increíble, eran bastante unidos. Gregory creció en un hogar lleno de afecto después de que su padre se fue. Su madre era una mujer sumamente cariñosa que vivía muy pendiente de él y le brindaba todas las facilidades económicas. Le cumplía sus caprichos y compartían mucho tiempo juntos. Gail trabajaba para varias empresas de arquitectura en el centro de Florida. Se había graduado en 1995 de arquitectura en la Universidad de Miami y años más tarde realizó un posgrado en estudios internacionales. Era una mujer sumamente inteligente y en ese sentido quería que su hijo se esforzara en su vida académica y en unos años se graduara de cualquier carrera hacia la que él sintiera atracción. Luego de varios años estando soltera, Gail conoció a Daniel, con quien se casó y posteriormente vivieron juntos con Gregory.
Para el muchacho no fue un cambio demasiado abrupto. Daniel era un hombre gentil que tenía un excelente trabajo y que había empezado a ocupar por su propia iniciativa el rol de padre. Pero Gale, aunque se casó, nunca dejó de pasar tiempo con su hijo y juntos practicaban artes marciales, donde, como se puede observar en un video de YouTube subido por la hermana de Gale, los dos eran cinturón negro en la disciplina. Realmente la familia de Gregory funcionaba muy bien, tal vez demasiado bien. El exceso de cuidados en muchas ocasiones y el exceso de atención hizo del joven un individuo egoísta que creía que podía hacer cuanto le diera la gana sin tener que asumir nunca las consecuencias de sus propios actos, a tal punto que llegaría a asesinar a su madre por uno de los motivos más increíbles que uno pueda imaginarse. El día 1 de noviembre del año 2018, Gregory llegó a la casa en horas de la noche después de haber estado todo el día estudiando. Cuando llegó, su madre lo esperaba en la casa como de costumbre, pero esta vez un poco más molesta, pues había acabado de recibir las notas del colegio del joven de 15 años. Desde el momento en el que Gregory había llegado a la casa, su mamá había empezado a hacerle reproches. Su informe de notas mostraba que el joven había suspendido una de las asignaturas, que había sacado la peor nota. Gale estaba realmente molesta y le preguntaba por qué había sucedido eso, cuando ella le daba todo y su única obligación era estudiar. El joven en un principio ni siquiera supo qué responder, pero no le gustaba el tono en el que su madre se estaba dirigiendo a él, así que en vez de aceptar sus propios errores, empezó a discutir acaloradamente con su madre. Argumentaba que no era su culpa y que los profesores eran los culpables, que él se esforzaba, pero su madre seguía sin entenderlo y arremetía contra él cada vez con más fuerza y amenazándolo con castigos ejemplares si no tenía una mejora en la escuela. En un punto la discusión se estaba saliendo de control. Gale le informó a su hijo que si seguía con esa horrible actitud no tenía más opciones que llamar a su padrastro, que en ese momento se encontraba en un viaje de trabajo en Seattle, para que le castigara como era debido. El joven entró en pánico y lo único que pudo hacer fue huir a esconderse a su habitación. Gregory ya llevaba un buen rato en su habitación. Su madre, a pesar de que había intentado entrar en varias oportunidades, había fracasado y no tuvo más remedio que irse a su propia habitación para calmar su enojo. Entretanto, el joven en su cuarto caminaba ansioso de un lado a otro. Era presa del miedo y se sentía enojado ante las acciones que su madre había tomado con él. Sentía que su mundo entero se venía abajo. En ese momento Gregory estaba total y absolutamente poseído por la rabia. No podía tranquilizarse de ninguna manera. Sus ojos parecían dos enormes ríos de lava que consumían todo a su paso. Su caminar intranquilo, incesante de un lado al otro de la habitación, era testigo de las ideas que en su mente estaba rumiando. Las masticaba, se deleitaba con su sabor. La sola idea le parecía una delicia que tenía que llevar a cabo. No podía dejar que esa situación terminara así. Gregory había decidido asesinar a su madre por la pelea que habían tenido respecto a sus notas en el colegio. Luego de pasar 2 horas en su cuarto cerca de las 12:30 de la mañana del 2 de noviembre de 2018, Gregory salió con cautela. Se percató de que su madre no se encontrara en las inmediaciones o estuviera esperándolo en el piso de abajo. Con precisión militar y sin ser detectado, caminó de su habitación hasta la de su madre. Una vez allí, intentando ser lo más silencioso posible, abrió la puerta, miró a través de la penumbra y en medio de la oscuridad intuyó una forma vaga que rápidamente identificó como el cuerpo de su madre. La mujer no se movía, así que en la oscuridad Gregory avanzó, se ubicó justo a su lado y por un momento la vio como quien ve al causante de todos sus males. Sin dudarlo un segundo, Gregory se abalanzó sobre el cuello de su madre con las 2 manos.
Cual si fueran una especie de alicates, la estranguló. Gale trató de luchar con todas sus fuerzas, pero no lograba quitarse de encima al sujeto. En un momento pensó que se trataba de algún tipo de robo o que algún hombre trataba de abusarla, pero mientras trataba de defenderse, sus ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad y pudo vislumbrar un poco el rostro de quien estaba tratando de arrebatarle la vida. Ni una vida entera de entrenamiento psicológico hubiera servido para estar preparada para ese momento. Era su propio hijo, quien con todas sus fuerzas empleaba todos los medios posibles por estrangularla. En ese momento Gale se sintió desfallecer. Fue tal vez más el impacto psicológico que la propia falta de aire lo que la hizo ceder. Sus fuerzas empezaron a agotarse. Gregory lo sentía en la expresión corporal de su madre. Ya se estaba quedando sin fuerza, pero pese a ello, el pequeño cuervo no dejó de clavar sus afiladas garras en el cuello de su madre. Así estuvo durante 30 minutos, no redujo la fuerza, no se detuvo un segundo hasta estar completamente seguro de que su madre había dado su último respiro. Cuando el joven se aseguró que su madre estaba finalmente muerta, se levantó, triunfante, enérgico, pero sumamente asustado. Acababa de asesinar a su propia madre, tenía que hacer algo con el cuerpo. Así que no le fue suficiente haberla asesinado, sino que tenía que ocultarla a los ojos del mundo. El pequeño asesino rápidamente y con una frialdad increíble, calculó cada movimiento. Llamó a sus dos mejores amigos y a pesar de que era ya bien entrada la noche, los hizo llegar hasta su casa. Les contó lo sucedido y les pidió ayuda para movilizar el cuerpo. Entre los tres tomaron a la mujer, la subieron a un auto, echaron palas y emprendieron el camino. No a demasiada distancia, encontraron una iglesia, se escabulleron como pudieron con el cuerpo de la difunta Gale a cuestas y una vez encontraron el mejor sitio posible, se ubicaron y empezaron a cavar un agujero. Luego de varias horas de largo esfuerzo, el hoyo fue lo suficientemente profundo y arrojaron a Gale sin pena ni gloria. Luego la cubrieron con tierra y cuando se sintieron satisfechos con el trabajo que habían acabado de realizar, volvieron a casa. Una vez en el hogar de Gregory, la siguiente tarea fue casi divertida. Consistía en acabar con todo lo que encontraran y sacar los objetos de valor que encontraran para así hacer parecer que todo había sido un robo. Luego los tres jóvenes salieron de la casa y se dirigieron a un espacio en donde consideraron oportuno tirar todas las cosas. Una vez hecho, volvieron cada uno a su casa. En la mañana, Gregory se levantó tranquilamente como si nada hubiera sucedido. Se duchó y se fue para la escuela. Regresó horas antes de lo habitual y llamó a la policía a contar una historia que, según él, sería digna de un Oscar. Después de varios días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Gale. Los dos jóvenes que ayudaron a ocultar su cuerpo fueron quienes los llevaron hasta el punto donde había sido enterrada. Los dos jóvenes también fueron puestos bajo la custodia de la policía y debían enfrentar cargos por complicidad en un asesinato. Por su parte, Gregory, de tan solo 15 años de edad, fue acusado de asesinato premeditado y manipulación de un cuerpo. Por estos cargos, cuando tuvo 17 años, fue condenado a 45 años de prisión y hoy en día le falta cumplir gran parte de su condena. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda, un caso bastante interesante y abrumador. Para muchos de nosotros sería impensable cometer un asesinato por una causa tan frívola como una nota. ¿Cuáles crees tú que fueron las razones por las que este joven tomó esta decisión? ¿Crees que tiene alguna incidencia su crianza o crees que es más un tema del que los jóvenes hoy en día son más susceptibles que en otras épocas? Gregory Green tenía una relación sentimental con su esposa, Tonya Green.
En un principio las cosas eran alentadoras, luego de que habían decidido en procrear una familia. Tonya quedó embarazada de Gregory y esperaba con ansias la llegada de su bebé a menos de que algo aterrador sucediera, y sus palabras se convirtieron en predicción. En 1991 su esposo decidió asesinarla vilmente mientras ella tenía 6 meses de embarazo, quitándole la posibilidad de vivir a su hijo también. Por esta razón, Gregory tuvo que afrontar un proceso judicial en el que se le acusaba de asesinato en segundo grado. Pese a que el hombre se declaró inocente, el juez le imputó una condena de 15 a 25 años tras las rejas. Antes de este despreciable crimen, Tonya conversó con unos amigos y les comentó que estaba angustiada por su vida porque el comportamiento de su marido comenzó a ser cada vez más errático y violento. Según uno de sus últimos mensajes, Gregory estaría consumiendo sustancias de manera desenfrenada todo el tiempo. Incluso, horas antes de su muerte, Tonya le dijo a su mejor amiga que después de asistir a la iglesia, estaba planeando alistar sus cosas para irse de casa por el temor que le causaba Gregory. Sin embargo, esta sería la última llamada que hizo la mujer en vida. Cuando Tonya llegó a casa, comenzó una discusión con Gregory y en ella le advirtió que se iría de la casa. De manera imprevista, el hombre sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla en repetidas ocasiones, sin dejarle reaccionar ni defenderse. Gregory apuñaló su estómago, pecho y rostro hasta dejarla sin vida a ella y su bebé aún en vientre. Se supo que la mujer tenía otros 2 hijos de una relación pasada. Afortunadamente, ellos salieron ilesos porque lograron esconderse hasta que llegara la policía. Pero, ¿quién llamó a la policía? Aquí viene otro detalle muy cuestionable porque fue el mismo Gregory quien llamó a las autoridades y les confesó detalle a detalle lo que había sucedido. Incluso les aseguró que él iba a estar esperándolos y así fue. Las autoridades llegaron a la escena del crimen y no podían creer que el hombre no mostrara señales de arrepentimiento por haber asesinado a su esposa embarazada. Los oficiales de inmediato lo capturaron y lo condujeron a su juicio. Una vez dentro del tribunal, el hombre aseguró sentir locura en medio de su crimen. Sin embargo, su teoría fue desmentida luego de que un psiquiatra lo haya evaluado. El hombre era consciente de sus acciones y de sus consecuencias, razón por la que fue conducido a prisión. Una vez tras las rejas, Gregory intentó someterse a una libertad condicional, pero le fue negada en 4 oportunidades. De forma cínica, el hombre cambió de discurso sobre el crimen y culpó a Tonya de merecer ese trágico destino. Según él, ella no lo amaba. Al mismo tiempo, Gregory contaba con bastante apoyo afuera de la cárcel. Muchos de sus allegados tenían un buen concepto de él, incluso después de conocerse su crimen. Y es aquí que llegamos al comienzo de este video. Su madre para este punto le escribió al juez suplicándole por una segunda oportunidad, argumentando que su hijo no es un peligro para la sociedad. La hermana del asesino también se pronunció. Para ella, Gregory podía cambiar y remendar sus errores de otra manera. Solo tenía que encontrar el camino de la fe y el camino del perdón. Incluso un trabajador del Departamento Correccional de Michigan también corroboró que Gregory era una buena persona y que merecía una segunda oportunidad dentro de la sociedad. Cabe mencionar que todos los pronunciamientos se dieron luego de que Gregory cumpliera 1 año de sentencia en la cárcel. Después, se unió un pastor de nombre Fred Harris, quien se enteró que le negaron la libertad condicional a Gregory. Para Harris, el asesino merecía una segunda oportunidad, asegurando que fue su amigo antes del crimen y sabía muy bien que él tenía toda la capacidad de ser un buen hombre dentro de la sociedad.
Incluso, en nombre de la iglesia que él mismo dirigía, aseguró que si Gregory podía obtener su libertad condicional, él mismo haría todo lo necesario para hacerle encontrar el camino del perdón y del cambio. Luego de un intenso trabajo por todos sus allegados, lograron lo impensable. Gregory obtuvo una segunda oportunidad de vivir fuera de la cárcel en el año 2008, con una condena de libertad condicional. Aparentemente Gregory tuvo una buena conducta durante los 16 años que estuvo dentro de la cárcel, y ese factor estuvo presente para otorgarle su libertad condicional. El estado de Michigan estaba a la expectativa sobre su reinserción. El hombre se mudó a la casa de su mamá, consiguió un empleo y asistía a la iglesia con frecuencia, la misma que visitó su esposa el día en el que la mató. Básicamente mantuvo su comportamiento con precaución durante 2 años. La Junta de Libertad Condicional lo dejó completamente en libertad por su buena conducta. Gregory, por su lado, siguió asistiendo a la iglesia y allí se acercó a la hija del pastor de nombre Faith Harris. Ella, para ese momento, tenía 2 hijos. Un niño de nombre Chadney y una hija de nombre Cara. La mujer sabía muy bien quién era Gregory, conocía sobre su pasado, sobre su asesinato y aún así con su pasado criminal decidió darse una oportunidad sentimental con él hasta el punto de contraer un matrimonio. Unos años después la pareja decidió tener 2 hijas producto del matrimonio, Calic Green de 4 años y Coy Green de 5 años. Sin embargo, el comportamiento errático de Gregory estaba por asomarse nuevamente. De un día para otro, Gregory se mostró posesivo y violento con su mujer. Faith, preocupada por esa actitud, decidió poner una restricción en contra de Gregory en 2013. Sin embargo, su denuncia fue rechazada por falta de evidencias. Unos meses después, Faith solicitó el divorcio, pero Gregory volvió a cambiar su comportamiento y le rogó por una segunda oportunidad, argumentando que la amaba y que en realidad no quería perderla. La mujer cayó en sus mentiras porque más adelante volvería a ser el mismo loco, agresivo y despreciable. Por segunda vez, Faith solicitó legalmente el divorcio de Gregory Green. Un mes después, en septiembre, Gregory sacó sus demonios una vez más. Esta vez, la presa era su actual esposa, pero esta vez iría aún más lejos que la vez pasada. Gregory agarró primero a las 2 niñas y las subió a su auto. Luego cerró las puertas y todas las vías de escape, y con los gases tóxicos del vehículo, terminó envenenando a sus propias hijas pese a los intentos de ellas por salir del carro. Una vez muertas, subió sus cuerpos hasta sus cuartos, las metió en la cama y las arropó. Sacó su teléfono y llamó a Faith. Una vez llegó la mujer, la maltrató y la metió al sótano, donde la ató de manos y pies y cerró su boca con cinta adhesiva. Después agarró un cuchillo y comenzó a cortarle toda la piel. Luego subió el cuchillo a su cara y le apuñaló la mejilla. Después sacó un arma de fuego y le disparó en el pie, pero Gregory tenía planes aún más oscuros para ella. De manera despreciable, Gregory llevó al sótano a los 2 hijos de la mujer que habían sido producto de su antigua relación sentimental. Los maltrató hasta que los terminó atando uno a uno. Después, los hizo sentarse de rodillas frente a su madre y les apuntó a la cabeza. Contó hasta 3 y les disparó, de forma tal que la sangre de ellos les salpicó a la cara a su madre, quien para ese momento no dejaba de llorar por lo que había presenciado. Segundos después fue su turno.
El hombre abrió fuego y acabó con sus llantos de dolor. Y como si la historia fuese la misma que su delito anterior, llamó a la policía y les confesó detalle a detalle su delito. Cuando la policía llegó, encontró los cuerpos de las dos niñas en las habitaciones y los cuerpos de los dos adolescentes y su madre en el sótano. Cuando la policía revisó los cuerpos del sótano, encontró que Faith aún respiraba, por lo que la llevaron a un hospital de inmediato, mientras Gregory fue arrestado. Tras un intento salvaje de luchar por su vida, Faith logró sobrevivir ante el despreciable ataque de su ex marido. En el juicio de Gregory, Faith con mucha valentía se paró enfrente del hombre para testificar en su caso. En su intervención dijo: "Eres un estafador, un monstruo, eres el demonio disfrazado. Ahora estás expuesto y te quemarás en el infierno por asesinar a 4 niños inocentes". El pastor Fred Harris, quien le defendió en su primer crimen, también asistió al juicio de Gregory. Nunca dijo nada. Se quedó atónito sin saber procesar su error de haber confiado en un hombre que acabó con todos sus nietos. En esta ocasión, el asesino se declaró culpable de los cargos de los que se le acusaba. Durante su juicio, los directamente perjudicados aseguraron que ni siquiera la muerte sería justicia para los horribles crímenes que cometió este hombre. 2 oportunidades que decidió lanzar a la basura. Varios niños cerraron sus ojos para siempre en manos de este psicópata y ni siquiera podría escudarse en el argumento de que le faltó amor, porque amor tuvo, y tuvo mucho. Tuvo mujeres que la amaron, hijos que le profesaron el mismo amor, y la única manera en la que decidió pagarles a cada uno fue con violencia. El hombre no tiene más oportunidades. Ahora deberá pasar el resto de su vida detrás de las rejas de una prisión, y sus palabras después de todo este trágico suceso fueron: "Espero que Dios me ayude". Me gustaría cerrar con un consejo que considero necesario y quisiera incluir a ambos géneros, tanto a hombres como a mujeres. Pero sin lugar a dudas, las mujeres suelen sufrir más de este flagelo de maltrato y violencia. Por favor, ustedes ni nadie debe tolerar el maltrato. No podemos aceptar que las personas nos pueden pegar y maltratar y aún así mantener el amor. Es falso. Si has sufrido maltrato, por favor, aléjate de ahí. Tú no mereces eso, tú mereces mucho más que lo que puede ofrecerte un patán. Busca tu felicidad, busca el respeto, el cariño y la tranquilidad. No mereces menos. No tengas miedo en denunciar y abandonar a la persona que no te hace bien. La vida es una sola para perder nuestro tiempo con personas que no quieren ni buscan el cambio. Que nadie te ponga un dedo encima, porque tú lo único que mereces es felicidad y bienestar. Recuérdalo muy bien, leyenda. Presento a Philip Zapoulos, su esposa Amy Claire Martin, su hijo Philip de 10 años y la guardallaves Beralicia Figueroa, una familia que movía grandes sumas de dineros en el turbio mundo de los negocios. Tocaron la cima del éxito y escalaron en esa prodigiosa lista de los personajes más adinerados del mundo. Por eso su vivienda en Woodley Park no era más que una construcción extravagante y costosa. Una mansión de 2 pisos en las que me tomaré el atrevimiento de detallarla. Su fachada era en ladrillos. La naturaleza le rodeaba junto a unos lindos jardines que acordonaron la propiedad. Sus portones eran elegantes y oscuros. En su interior se encontraban 5 dormitorios, 6 baños, un escritorio, una sala de música y un garaje en el que permanecían varios autos de lujo estacionados. Se estimó el valor de esta casa en $4,5 millones. Sin embargo, esta casa fue testigo de un horrible crimen que sucedió en mayo de 2015. Era la mañana del 13 de mayo del 2015. Philip, hijo, faltó a la escuela.
Se recuperaba de unas pequeñas lesiones que sufrió cuando estaba en una atracción de karts en Arizona hace unos días atrás. Sus dos hermanas mayores estaban en sus respectivos internados en New Jersey y eso cambiaría por completo la historia. Philip, padre, estaba en su trabajo, se desempeñó como CEO de dos empresas exitosas. Mientras él cumplía sus obligaciones, la empleada de la casa Veralicia Figueroa se encargaba de cuidar a su hijo. En este punto, debo presentarte a Daron Wint, de 34 años, quien había estudiado a la familia al punto de conocer muchos de sus movimientos bancarios, algo que terminó alimentando su deseo de ambición que lo condujo a planear un secuestro contra la familia. Este hombre fue premeditado con su plan. Lo primero que hizo fue cortar el servicio telefónico y la conexión de las cámaras privadas de la casa. Incluso sabía cómo desactivar la alarma de la casa, por lo que burlar la seguridad no fue un problema para él. El hombre ingresó a la casa y redujo a la empleada y al hijo. Ambos fueron atados de manos y pies y sus bocas fueron cerradas con cinta adhesiva. Unas horas después llegó Amy, la madre de Philip. No pudo siquiera reaccionar cuando ya había sido atada y amordazada por Daron Wint. A las 5:30 p.m. el secuestrador obligó a Amy a llamar a su esposo. En la llamada tuvo que decir que por cuestiones de un compromiso importante, necesitaba que llegara tan pronto como pueda a la casa para cuidar al niño. El hombre siguió la petición de su esposa sin saber que le esperaba una horrible noticia. Cuando llegó, notó a su familia amordazada en el suelo y antes de que intentara reaccionar, él terminó de la misma forma, en el suelo y amarrado. Will exigió al hombre $40,000 en efectivo, un monto económico que no disponía en ese momento. Pocos minutos después, sonó el celular de Amy, era una de sus amigas. Aunque se le permitió contestar, se le obligó a fingir su comunicación y tuvo que cortar con rapidez. Seguido a ello, los adultos fueron atados a una silla y posicionados en el cuarto de una de las hijas de la pareja. Y aquí empezamos a descender en la locura de este criminal, pues una vez dentro del hogar, los torturó, los golpeó con un bate de béisbol y con un sable samurái les propinó múltiples cortaduras por todo el cuerpo. Su maltrato iba acompañado de una constante extorsión de dinero. Cada vez el hombre exigía sumas cada vez más y más grandes. Cuando cayó la noche, Wint obligó a la familia a pedir 2 pizzas y una soda en la famosa cadena de comidas Domino's. Finalmente, Wint comió solo. Tenía un apetito insaciable y ese sería un gran error. Luego de que dejara rastro de ADN en la caja de la pizza y en las moronas que quedaron esparcidas dentro de la caja. Sin embargo, el criminal logró que su víctima se comunicara con su asistente personal y en dicho contacto le pidió que sacara dinero del banco que utilizaría para el centro de artes marciales que tenía como propiedad, por lo que su asistente asintió acatando la orden. En este punto leyenda quiero presentarte a Bernardo Alfaro. Él es esposo de la empleada doméstica de la familia Zapulos. Cuando él llegó a casa, notó que su mujer no estaba, lo que era raro porque siempre solía llegar a casa. A pesar de que la llamó, no recibió ninguna respuesta. El hombre angustiado se tomó la molestia de llamar a sus jefes, a lo que tampoco recibió respuesta. Eran las 9:30 am, por lo que decidió ir junto a su hija Claudia a la casa de la familia, y de nuevo no tuvo respuesta. Tocó la puerta una segunda vez y nadie abrió. Algo no andaba bien bajo su lógica, por lo que intentó ingresar por la puerta trasera. Antes de llegar recibió una llamada del patrón de su esposa. De inmediato contestó y fue notificado de que su esposa tuvo que acompañar a la señora de la casa al hospital y no había tenido tiempo de comunicarse,
que pronto le dará más detalles, pero que no se preocupara. Sin embargo, esa sería la última llamada de Philip. Mientras tanto, su captor le puso a contactarse con su personal de confianza para el retiro del dinero e incluso le brindó toda la información de seguridad a su secuestrador para que pudiese eliminar todo tipo de evidencia de su crimen. Los $40,000 que exigía el hombre ya estaban en gestión. Mientras tanto, Amy le escribía a sus empleados que no fueran a trabajar, algo que no había pasado nunca antes en más de 5 años de servicio. Poco después era el turno de Philip para enviar un mensaje. En este tuvo que dar instrucciones sobre cómo y dónde dejar los $40,000. Según dichas órdenes, el empleado dejó el dinero debajo del asiento del vehículo Porsche que reposaba en el estacionamiento de la propiedad. Wallace era el apellido del empleado encargado de esta misión, el mismo que escribió a las 10:26 am un mensaje que decía paquete entregado. El Porsche de color azul modelo 2008 salió de la mansión una hora más tarde de ese mensaje. No se sabe con exactitud quién lo manejaba, si Wint o un cómplice suyo. Como sea, quien haya sido, terminó quemando el acelerador del carro a solo 20 kilómetros de la mansión. Antes de ello, Amy hizo su último movimiento en el que le notificó al jardinero de la propiedad lo mismo que se le dijo a los demás empleados, que no fuera a trabajar por motivos personales de la familia. Después de esa comunicación, Wynn decidió finalizar su oscuro plan. Por ello los juntó a todos los secuestrados, los roció con nafta y los prendió en fuego, el mismo que segundos después alarmó a los demás, pues las llamaradas no tardaron en salir por las ventanas de la propiedad. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la escena era aterradora. Encontraron a la pareja Zapulos y su hijo completamente carbonizados por las llamaradas, y la empleada doméstica se encontraba gravemente herida. Era la 1 de la tarde, lo que indicaba que habían pasado cerca de 22 horas del secuestro y dejó un fatal desenlace. La empleada fue trasladada a un hospital donde lamentablemente perdió la vida, luego de que los doctores hicieron todo lo que estuvo a su alcance. Mientras tanto, los hijos sobrevivientes de la pareja fueron notificados de la trágica noticia, a lo que ambos se quedaron sin aire y un profundo dolor en el pecho, pues no se lo esperaban. Un crimen así solo estaría en la cabeza de un psicópata criminal como Daron Wint, un inmigrante de los Estados Unidos que ya tenía un antecedente penal bastante diciente. Por ejemplo, en el 2009 fue arrestado por el delito de asalto, ofensa sexual y posesión de armas. Incluso, para ser irónica la historia, este hombre trabajó durante un tiempo en una de las empresas de la familia que mató, y en una ocasión fue detenido por la policía en una zona muy cercana a la propiedad porque llevaba consigo un arma de fuego. Pero a pesar de que Daron era decidido en su historial criminal, eso no lo hacía un criminal perfecto, pues este dejó varias pruebas que lo delatarían en la noche de los hechos. Como les dije anteriormente, en la caja de pizza que pidió en el momento del crimen, Daron dejó sus huellas de ADN, pero además encontraron sangre de una de las víctimas en uno de sus zapatos. Asimismo, cuando el sospechoso fue capturado, le encontraron una suma de $7,000 que coincidían con las sumas retiradas de las cuentas de la víctima. Aunque en un principio el hombre aseguró que no actuó solo y que de hecho sus 2 hermanos menores fueron cómplices de su plan criminal, no le sirvió para dilatar su audiencia, pues se determinó que en realidad él sí estuvo solo durante todas las etapas del crimen. El abogado de Wint ya lo había defendido en procesos anteriores y se mostró
muy conmocionado por el crimen que ahora lo reunía de nuevo con su defendido. Incluso afirmó que se sentía sorprendido porque nunca se imaginó que llegaría a tanto, pues se le investigaba por homicidio en primer grado. Mientras la investigación avanzaba, se demostró que Daron Wint realizó búsquedas por internet que más lo comprometían con el asesinato de la familia. Por ejemplo, buscó cómo evadir el detector de mentiras y qué ciudades no tenían un tratado de extradición con los Estados Unidos. Finalmente, las autoridades demostraron que el incendio comenzó en el cuarto del padre, quien se encontraba amordazado a una silla junto a su esposa. Junto a ellos había un bate y una espada con sangre de las víctimas, quienes previamente fueron torturados por Daron Wint. Ambos adultos fueron cruelmente maltratados y golpeados. Incluso ambos mostraban señales de estrangulamiento. Pero finalmente, la verdadera causa de su muerte se dio por las llamas que acabaron con sus vidas. Para poner aún peor las cosas, los padres tuvieron que escuchar a su hijo gritar mientras era torturado por Daron Wint. E incluso algunas fuentes afirman que los pusieron a ver la muerte de su hijo, mientras impotentes solo podían esperar por su turno. Una tortura física y mental que duró cerca de 24 horas. El juicio de Daron Wint tuvo lugar el 25 de octubre de 2018. En su audiencia, el jurado le halló culpable del delito de homicidio en primer grado, secuestro y extorsión. Finalmente, le imputaron 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El funeral de la familia se realizó el 1 de junio de 2015 en la iglesia Saint Sophia Greek Orthodox, la misma que casó a la pareja antes de procrear una familia. La lujosa propiedad de la familia se logró vender poco después de los hechos por un monto de $3 millones, pero a fin de cuentas, con los años terminó demolida para borrar de la historia lo que sucedió en su interior, la muerte de 3 miembros de una familia. Los hijos sobrevivientes salieron adelante y lograron casarse, pese a las difíciles cicatrices de las cuales se despidieron de su familia. Es probable que a algunas personas de esta audiencia les podría gustar la idea de ser una estrella en TikTok, pero la pregunta clave aquí es, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por visualizaciones y reconocimiento? Y creo que aquí hay límites sensatos. Algunos podrían llegar a escribir una canción, incluso sin ser músicos. Otros podrían bailar música que exige un entrenamiento minucioso. Unos tantos podrían hacer bromas que les dejará en ridículo, pero en todos estos ejemplos tiene que existir un límite que no traspase hacia los demás. Pero hay personas que llegan al punto de ser capaces de asesinar por fama. Sé que puedes ser incrédulo en este momento de semejante afirmación. De hecho, yo también quise serlo, pero haré uso de un dicho popular que reza: la realidad supera a la ficción. Déjame presentarte a Zachary Latham. Él fue creador de contenido para TikTok. Es un chico muy joven con apenas 18 años de edad que buscaba atención en redes sociales. Estaba muy dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir un rato de fama. Lo que nadie esperaba es que este muchacho no tenía ningún límite, luego de ser acusado de asesinato por tener más seguidores. Zack no le temía a las autoridades y mucho menos a la ley. Por eso no temía las consecuencias de sus actos. En sus videos le dejó saber a su audiencia que desde hace años había tenido una mala relación con sus vecinos. Solían discutir en cuánta oportunidad se presentaba. El joven además
solía conducir de manera peligrosa y poco responsable muy cerca de la casa de sus vecinos. Aparentemente fantaseaba con tener un accidente y terminar estrellando su vehículo con la casa de sus vecinos. Las cosas comenzaron a llegar a un punto irreversible en el año 2021. En una oportunidad, Zack estaba acompañado de su novia y comenzó a grabar justo en el momento en el que comenzó a discutir con sus vecinos. Con cámara encendida, registró ese incómodo momento y después lo subió a TikTok. Ese metraje recibió mucho apoyo y decidió seguir con esa línea de contenido. Unas semanas después, volvió a salir en su auto y comenzó a manejar de forma veloz e irresponsable, lo que condujo a tener una discusión con su vecina, la señora Durham. Y este video logró lo que el joven estaba buscando. Se logró viralizar en esta red social. Aproximadamente alcanzó 3 millones de visitas. Lo más perturbador de todo es que en su audiencia le apoyaban y le incitaban a ir por más. Le pedían todo el tiempo que llevara más lejos sus discusiones con sus vecinos. Pero quiero que hoy profundicemos más en la verdad de este oscuro y macabro incidente que terminó de forma fatal. La primera pregunta que se me ocurre es: ¿realmente quería llegar tan lejos por sus seguidores? ¿Realmente le importaba tener tanto las visualizaciones para arruinar su vida? ¿O era una excusa para llevar a cabo sus planes y lidiar mejor con el remordimiento? Todo comenzó en el año 2018, el año en que Zack se mudó al vecindario donde conoció a sus vecinos. La casa en la que vivía era de sus abuelos, por lo que el joven vivía con ellos. Una semana después de su llegada, tuvo la primera discusión con sus vecinos. La razón desde el principio fue la misma. Zack solía conducir su vehículo en velocidades mucho más elevadas de las legalmente permitidas. En esa primera ocasión, Zack se mostró apenado y se disculpó con la familia, por lo que parecía que ese sería el fin de esa conducta. Todo terminó muy bien y hasta incluso se desearon una feliz noche. Pero ese sería el comienzo de la conducta de Zack, porque al día siguiente lo volvió a hacer y mantuvo su conducta con el paso del tiempo. Y una vez más la relación con sus vecinos comenzó a deteriorarse progresivamente por la terquedad del joven. Zack publicó en su TikTok muchas de sus pasiones, que eran los vehículos. Grabó el suyo desde adentro y le gustaba hacer videos desde el interior del vehículo. A través de su contenido nos enseñó que el joven hizo parte de las fuerzas militares. En una de sus publicaciones nos reveló algunos mensajes muy inquietantes teniendo en cuenta todo el contexto anteriormente descrito. En el video dice: los vecinos te odian, interrumpe a todos, que son las luces intermitentes, la ira en carretera, exhausto ruidoso. Asimismo, nos hace entender que su personalidad es conflictiva, confesando que le gusta llevar la contraria y beber alcohol más que sus amigos para tener una imagen más ruda con los demás. También parece mostrarse amigo de las armas y de los problemas de ira, por lo que de entrada empezamos a ver a una persona con serias dificultades para manejar su inteligencia emocional. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que la relación con sus vecinos no era más que una bomba de tiempo que estaba próxima a detonar. Llegó la primavera para el vecindario y Zack comenzó a discutir con más frecuencia con sus vecinos. De hecho, muchas de ellas le gustaba provocarlas a propósito para subir videos a su cuenta de TikTok.
Es en este punto que comenzó a viralizar su contenido con cada discusión que sostenía con los Durham. En muchos de ellos la discusión era con William y en otros con Katherine, su esposa. Zack, para ser aún más molesto con ellos, comenzó a llamar de manera diferente a Katherine, diciéndole Karen e ignorando muchas de sus peticiones. Se reía de la histeria con la que la mujer le pedía que manejara con más precaución. Déjame enseñarte uno de estos videos. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? En este metraje podemos observar cómo Zack no toma en serio ninguna de las peticiones de la vecina. Poco después, el hombre comienza a molestar aún más a la mujer diciendo que ella no sabe más que utilizar etiquetas con las personas. Y de nuevo, insiste en llamarla Karen, a lo que ella le pide que la llame por su nombre real. Básicamente Zack intenta hacerle creer a su audiencia que su vecina es bastante molesta y muy irrespetuosa al entrometerse en asuntos personales del joven. Y es el video que acabas de presenciar el que alcanzó una viralización bastante importante en su cuenta de TikTok. Y es lo mismo que al principio te conté. Ahora bien, me gustaría que aquí habláramos de los comentarios que recibió este video. Lejos de buscar una solución comunicativa para la relación de Zack con sus vecinos, ellos alentaban a empeorar las cosas. Alentaban a Zack a que siguiera provocando a la mujer y que peor aún, le diera su merecido por la forma en la que lo trataba, haciendo creer que la verdadera culpable es la vecina y no Zack. Y es esta situación la que parece regar gasolina en los oscuros deseos del joven. Unos días después de esta grabación, el joven estacionó su vehículo justo al frente de la casa de sus vecinos. Se bajó de él y comenzó a gritar: ¡Hey, Karen! Ahora somos virales. En este momento es cuando Zack comenzó a postear todo el contenido que tenía sobre su pésima relación con los vecinos. En un video posterior vemos algo relevante de su caso. En él aparece un hombre que antes no habíamos visto en su cuenta. Poco después nos enteramos de que se trataba del hijo de la pareja de los Durham. En el metraje, él intentó abrir la puerta del carro de Zack. Al parecer el hombre estaba disgustado por el video que viralizó en el que aparece su madre. Y bien, después de aquí, se rumora en su expediente que subió un video a TikTok en el que aparecía con un arma y agregó una frase que decía: así es como se deben tratar a tus vecinos. Algo realmente curioso y que pudo haber cambiado el parecer de las cosas es que la familia Durham denunció a Zack por acoso, pero la policía no procedió ante el caso porque los tribunales para ese momento se encontraban cerrados por la cuestión de la enfermedad en salud pública. La relación de Zack y sus vecinos para este punto ya estaba muy fracturada. En ese día, el joven salió enfurecido de su casa porque tuvo una mala noticia. Agarró su vehículo y condujo por la carretera, cuando de repente encontró al hijo de la familia Durham montando bicicleta. Zack no lo dudó por un segundo y decidió embestir su vehículo contra la bicicleta con serias intenciones de lastimar al joven gravemente. En este punto la familia Durham colmó su paciencia. William Durham, el padre de familia, atravesó su camioneta justo en la casa de Zack para impedirle el ingreso. En ese momento, Katherine se bajó de la camioneta y comenzó a llamar a Zack para que le diera explicaciones y respondiera por el despreciable accidente que le ocasionó a su hijo. Nuevamente, aquí se cree que hubo un video que fue eliminado, en el que Zack aparentemente golpeó con el codo a la señora Durham quitándole el celular. Al día siguiente, la familia Durham regresó a la casa de Zack para confrontarlo por sus previas acciones en contra de ellos.
Por supuesto, el TikToker salió de casa, pero les amenazó diciéndoles que se fueran porque él no respondería por sus actos. La familia Durham estaba completa y decidió acercarse aún más. Cuando Zack ingresó a su casa y sacó un arma paralizante y un cuchillo, así que lo primero que hizo fue disparar. Justo en ese momento el hijo de los Durham se abalanzó para detenerlo y ahí Zack decidió apuñalarlo y se alejó hacia su garaje. Nuevamente disparó hacia la familia Durham en un par de ocasiones y nuevamente se acercó al hijo para apuñalarlo otra vez en su pulmón. Poco después hizo el gesto más cínico de todo el caso. Llamó al 911 alegando que lo habían intentado hurtar cerca a su casa. Blood all over the place. I just got assaulted and jumped, but I got beat up really bad and I had blood all over me. Said they had guns and they were going to kill us and they came in my garage and attacked all of us. There was 4 people. Okay, hold on 1 second for the police, okay? El padre de la familia Durham murió en ese escape de furia de Zack. Sin embargo, el TikToker fue arrestado. En su audiencia, a través de su abogado manifestó que su ataque fue en legítima defensa, luego de que la familia haya intervenido en su casa. Mientras tanto, se adelantó una investigación para determinar con mejores pruebas la causa de los hechos. Para ello, se investigó la cuenta de TikTok del joven y le fue prohibida. En los metrajes, encontraron una relación directa entre las circunstancias y las intenciones de hacerles daño. En este punto se acusó a Zack de ser el responsable del homicidio en contra de la familia Durham. En este punto se conoció que la novia de Zack estuvo con él justo en el momento de los hechos y comenzó a grabar todo lo ocurrido con la intención de subir ese video a la cuenta de TikTok. Aún así, Zack se declaró inocente de todas las acusaciones y argumentó que estaba intentando únicamente defenderse. Entonces, te hago la pregunta, ¿crees que Zack hizo esto para tener más fama en TikTok? ¿O era algo más ajeno a su contenido de redes sociales? Y déjame decirte que Zack se liberó de sus problemas legales pagando una fianza. Presentó a Mildred Matheney de 79 años de edad. Era una mujer muy trabajadora y apasionada con el ayudar a los demás. De hecho, para que no te queden dudas de esto, Mildred trabajó toda su vida como enfermera, cuidando a las personas que necesitaban de ella. La mujer en cuestión logró jubilarse como enfermera, pero desafortunadamente con los años comenzó a padecer de demencia, lo que terminó afectando su rutina diaria. Por ejemplo, la mujer tenía serios problemas con elegir la ropa, por lo que necesitaba ayuda para hacer esta sencilla tarea. Por fortuna, vivía con su hermana, quien siempre estuvo ahí para ayudarle en lo que ella necesitara. Sin embargo, el 27 de abril de 1985, las cosas cambiarían drásticamente. La fecha que te mencioné anteriormente fue el día en que desapareció la mujer. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió con ella? Cuando comenzó la investigación sobre su desaparición, algunos testigos aseguraron ver a Mildred dentro de un Burger King. Poco después la mujer salió del establecimiento y aparentemente se subió a un vehículo Oldsmobile. Se rumora que quien manejaba ese carro era un vecino de la mujer, quien se ofreció a acercarla a la casa. En este punto quiero que te pongas cómodo, por favor. Ten un vaso de agua muy cerca de ti porque probablemente lo necesitarás. Luego de una preocupante búsqueda por la mujer, finalmente la encontraron, pero no como querían. Mildred Matheney fue hallada en un camino de tierra, estaba brutalmente golpeada y ensangrentada. Su caja de dientes estaba tirada en el suelo. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial donde finalmente cerró sus ojos para siempre. Las autoridades competentes desplegaron una investigación más minuciosa para saber qué ocurrió con ella o quién estuvo detrás de su desaparición y posterior maltrato.
Se rastreó la zona y se habló con personas cercanas a la mujer, pero nada ni nadie parecía poner una prueba de análisis sobre la mesa. Lo más lamentable de todo es que el caso se creyó cerrado y sin justicia. Así permaneció por más de 35 años, donde no se sabía qué pasó con Mildred Matheny. Su familia estaba destrozada, por supuesto. Finalmente creo que no hay un vacío más doloroso que no saber la verdad sobre lo que le ocurrió a un familiar tuyo. Su hijo se sentía mal y en ocasiones utilizado porque las autoridades siempre le informaron que estaban investigando el caso, pero nunca llegaban a conclusiones contundentes para resolver el crimen. Las autoridades lograron dar con una pista que abriría el caso por completo, después de que encontraran rastro de ADN en el kit de asalto íntimo a la víctima. Y sí, es bastante repudiable que una mujer de la tercera edad haya sido sometida a una agresión íntima. La policía cree que el ADN pertenece a un hombre de 61 años y que podría residir en Boynton Beach, Florida. La persona de la que te hablo es Richard Curtis Lang. Actualmente se encuentra acusado de secuestro, acceso íntimo y por acabar con la vida de sus víctimas. Algo muy curioso es que Richard, para el momento de los hechos en los que atacó a Mildred Matheny, tenía apenas 25 años. El hijo de la víctima fue el primero en pronunciarse ante este hallazgo y permíteme citar sus palabras. 35 años ahí afuera y sin saber sobre su paradero. El hombre se sintió frustrado porque hasta que cumplió 88 años de edad y se jubiló, pudo saber una actualización sobre el crimen de su madre. Aún así les agradeció a los detectives que decidieron seguir investigando el caso. Richard Curtis fue detenido por las autoridades y lo condujeron a un interrogatorio en aras de conocer la verdad sobre el crimen de Mildred Matheny. En un principio se mostró cooperativo, pero una vez dentro de la sala, negó conocer a la señora en cuestión y rechazó tener algún vínculo que lo comprometiera en el caso. De hecho, Curtis negó vehementemente incluso que las pruebas confiscadas tuviesen algún grado de relación con él. No obstante, uno de los abogados del caso se refirió a sus declaraciones de la siguiente manera: esperamos desafiar agresivamente las pruebas forenses atribuidas al señor Richard Curtis Lang. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que el presunto sospechoso ya tenía antecedentes penales por agresión, por lo que este ya presentaba actitudes criminales antes del caso de Mildred Matheny. Lo que Lang ignoró fue que las autoridades tuvieran pruebas adelantadas en su contra. Por ejemplo, el más reciente avance surgió de un perfil de ADN masculino, recuperados de los hisopos de la parte íntima de la víctima. Así las cosas, las autoridades ordenaron una prueba de ADN del hombre investigado. Luego de hacerla encontraron una alta coincidencia con las evidencias encontradas en la víctima Mildred Matheny. Finalmente, el hombre terminó siendo identificado como el agresor de la mujer. Sin embargo, Curtis ya tenía una amplia experiencia penal en su base de datos. Varias de sus detenciones pasadas estuvieron relacionadas con asaltos a mano armada. Su zona de ataque siempre fue Florida, pero terminaron arrestándolo en Palm Beach. Su pasado criminal lo convirtió en el monstruo que acabó con la vida de Mildred Matheny y otras personas más. Curtis Lang era un hombre acabado, ya tenía la ley encima y, para su desgracia, con pruebas contundentes en su contra que lo condujeron nuevamente a prisión. Allí solo le queda esperar una fecha para su juicio y, por las condiciones del caso, es probable que tenga que pasar el resto de sus días detrás de las rejas reflexionando por sus acciones. En este punto me gustaría dedicar una sección para contarte un poco sobre la víctima, para conocer mejor quién era ella. Mildred Matheny nació en Arkansas, no muy lejos de donde vive ahora su hijo. Su madre tuvo 5 hijos y Mildred fue la menor de ellos. En ese sentido, fue una mujer muy entregada a su mamá, muy responsable y talentosa. Un episodio que marcó emocionalmente su infancia fue la desafortunada muerte de su padre. Al parecer, el hombre, de forma inesperada, sufrió un ataque al corazón. Mildred siempre vivió con la cicatriz de ese aterrador episodio. A pesar de eso, decidió salir adelante. Siempre tuvo un instinto de protección por los demás que terminó vinculándose a estudios para convertirse en enfermera. Finalmente lo logró y empezó a desempeñarse en su área. Tuvo una carrera brillante y estable. Ejerció como enfermera por más de 40 años. Siempre trabajó con gusto y pasión.
Su lugar de trabajo fue una clínica psiquiátrica de Little Rock. La mujer más adelante cuidó a su hermano mayor, quien empezó a sufrir episodios de Alzheimer. Mildred lo protegió como si fuera su propio hijo. Pocos años después fue ella directamente quien tuvo que enfrentar fuertes episodios relacionados con el estado de salud, pero aún así siempre luchaba por vivir y sobreponerse a las adversidades. Un momento que recuerda a su hijo con mucho dolor fue cuando su madre Mildred le hizo una camisa a mano para la escuela. El hombre recordó que la hizo con tanto cariño que no tenía nada que envidiarle a las tiendas más costosas de moda. Su hijo empezó una difícil lucha de poder superar este problema de la vida. Lamentablemente tuvo que ver a su madre morada luego de su triste episodio. Finalmente se mostró confuso porque no podía entender cómo una persona menor podría pensar en hacerle daño a una mujer de la tercera edad. Se espera una fecha para el juicio del responsable del crimen de Mildred Matheny y se especula mucho que lo más probable sobre su sentencia se defina en una cadena perpetua sin posibilidad de ser candidato a la libertad condicional. Y así cierra un episodio muy lento que tuvo una resolución más de 30 años después de que haya sucedido. Eso nos pone una reflexión y una crítica a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas y también sobre la poca efectividad de las autoridades para resolver el caso con prontitud y poder garantizar la justicia en sus ciudadanos. Lo último que me queda por decir es que le deseo mucha paz a toda la familia de la mujer y que donde quiera que esté en paz.